Bueno, buenos días, Gloria. Hola, Eh, muchas gracias por participar. Tenía muchas ganas de que hiciésemos esta conexión después de las preguntas que los alumnos de la diplomatura de la Escuela Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona construyeron el otro día, con muchas ganas de saber de ti, de vosotras y por supuesto escuchar vuestra voz, más que la mía, que aquí tiene poquito que hacer por ahora. O sea que muchas gracias, también en nombre de todos los alumnos, en nombre de la Fundación Cultura de Paz, muchas gracias a ti y al resto de las mujeres comité, del Comité Distrital de Mujeres Indígenas de Bogotá. Bueno, Gloria, me comentaste cuando te envié el otro día las preguntas de que tú las ibas a compartir con el resto de las mujeres del comité. Antes de empezar con las preguntas y con las respuestas, me gustaría que nos explicaras cómo fue la experiencia. pues bueno, las mujeres están muy contentas también con este proceso, porque para nosotras es muy importante la visibilización de lo que estamos caminando y tejiendo acá en Colombia, en Bogotá. Y te envían muchos saludos a la universidad y a los estudiantes también que han acogido esta propuesta. Y pues me dieron algunos aportes frente a lo que como equipo, como Comité Distrital de Mujeres Indígenas, respondemos frente a nuestro caminar y a estas preguntas que ustedes han hecho. Bueno, pues me alegra mucho de que haya sido de esta manera, de que haya sido también a nivel, el ponerlo en común, a nivel de grupo y a nivel participativo, que era un poco también lo que aprendimos yo creo que es una de las cosas que aprendimos el otro día en la sesión. O sea que yo personalmente ahora ya estoy impaciente. Si quisieses hacer algún comentario, si te ocurre alguna cosita antes de empezar con las preguntas o empezamos con ellas, como tú quieras. Empecemos. Empecemos. Bueno, pues aquí tengo la lista que te la envié, pero ya que salgo en este vídeo, cosa que no sabía que iba a suceder, pero técnicamente es así, pues yo te las voy preguntando, ¿no? Bueno, la primera pregunta era sobre vuestra condición de alguna manera, ¿no? Y como los alumnos sabían que ibas a ser tú la que ibas a responder, aún no teníamos claro de que tú lo ibas a compartir con las mujeres. Eh, lo voy a hacer en plural, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer a nivel de todo el comité a ti. La pregunta tal como está redactada es, ¿desde dónde hablas ahora que hablas con nosotras, con nosotras? Desde tu yo mujer, tu yo indígena, entonces lo pongamos en plural, ¿no? ¿Desde dónde habláis ahora que nosotros estamos hablando con vosotras? Desde vuestro yo mujer, desde vuestro yo indígena. La una cosa no está desligada de la otra, ¿no? Eh, Siempre hay una búsqueda en el ser yo mujer, pero el yo mujer está siempre ligado a un territorio, está ligado a unas costumbres, está ligado a una ancestralidad y lo uno siempre está bordeando lo otro y yendo de un vértice al otro, digamos. Para nosotras en las comunidades indígenas no está desligado y en este caso nosotras hablamos desde los dos ámbitos, desde ser mujeres y desde ser indígenas. Y es en estos contextos de ciudad justamente donde más se conjugan esas dos partes, quizá nunca han estado divididas, pero en estos contextos cuando estamos alejadas de nuestros verdaderos territorios, de nuestros territorios de origen es cuando más nos pensamos en conjunto, que somos la unidad, no estamos nunca distantes de ser mujeres o de ser indígenas, somos las dos cosas y hablamos desde esos dos puntos. Ujú. Muy bien, por lo que veo, eh, está muy ligada a la segunda pregunta, ¿no? Que te pusieron los alumnos, que os dirigieron los alumnos. Dentro de esta identidad que está tan, incluso si cabe más en el contexto urbano, pues ahí va la pregunta de los alumnos, ¿no? De las alumnas. ¿Qué lugar deseáis ocupar las mujeres indígenas?
en la ciudad, en esa ciudad que no sé si os ha acogido, o os ha rechazado, o estáis luchando para que os acoja, para hacerla sentiros más vuestra. ¿Qué lugar deseáis ocupar? Creo que el lugar que siempre hemos querido ocupar es el de mujeres indígenas como sujetas de derechos, que es lo mínimo, lo básico y lo justo. Eso es lo único que pedimos, ser reconocidas y ser tratadas como mujeres indígenas, pero en el contexto de los derechos. Ujú. Porque no estáis reconocidas como tales ahora. Hay un reconocimiento, pero según la ley y según la política pública hay un reconocimiento. A partir de la Constitución del 91 fuimos reconocidos como seres humanos, las comunidades indígenas, porque para antes de eso éramos solamente salvajes. Y fuimos reconocidos como seres humanos, pero todo lo que se ha tejido a nivel de política no todo se lleva a cabo como debería, es decir, muchas políticas no se cumplen. Entonces, lo que pedimos y exigimos es eso, ser sujetas de derechos, pero con el enfoque diferencial de nuestras etnias. Muy bien. De alguna manera supongo que es, es muy que muchos alumnos, o al menos la mayoría, pues no sabrán eso, ¿no? Que hasta el 90, la Constitución del 91, pues erais meramente salvajes, ¿no? Es algo que realmente impacta mucho. A mí me impactó la primera vez que lo supe, ¿no? Bueno, eh, em, estáis hablando de eso, de un reconocimiento como identidad, de un reconocimiento como pueblos, que sois tan diversos, que no es únicamente los indígenas o las indígenas, sino que cada uno de los pueblos pues tiene sus particularidades y culturales, ¿no? Históricas, identitarias. Dentro de esto, el otro día les decía a los alumnos, les hablaba de el ejercicio que habéis hecho con la película, un ejercicio de soberanía alimentaria, perdón, una soberanía audiovisual. Entonces, claro, muchas, si no todas y todos, era la primera vez que escuchan el término. Entonces yo les di una explicación, pero ellas hicieron muy bien también en preguntarte a vosotras, ¿no? Que definierais qué es lo que queréis decir con el tema de la soberanía audiovisual. Bueno, para nosotros la soberanía audiovisual es poder hablar desde nuestra propia voz. Es una reivindicación de nuestra voz y de nuestra imagen. El poder construir y reconstruir también significados individuales y colectivos, el poder formar también a la gente con la que caminamos y a la gente de afuera, como ustedes. Y es también una herramienta para la construcción de nuestra identidad en este contexto en el que nos movemos ahora. Eso es la soberanía audiovisual, poder hablar desde nosotros, desde nuestra voz, desde nuestra imagen, pero eso también requiere eh, hacer nuestra propia distribución, ¿no? Hacer de nuestras películas algo propio y generar también nuestra propia distribución. La soberanía también está como en el lenguaje audiovisual, cómo lo manejamos nosotros, es decir, el medio audiovisual. Generalmente las películas pertenecen a una entidad o a un presupuesto definido y los derechos son para los productores de este tipo de presupuestos. La soberanía audiovisual es un poco en el que nosotras somos dueñas de nuestro propio presupuesto o con el presupuesto que tenemos nosotros generamos un audiovisual para empoderar justamente eso de lo que queremos hablar. Eh, eh, es tener nuestra autonomía en la producción para tener nuestra autonomía en el lenguaje que manejamos dentro de esto y en la construcción de eso. Entonces, eso es lo que hacemos, eso es el camino de la soberanía audiovisual. Y en Colombia, en muchas comunidades, la soberanía audiovisual se ha convertido en la defensa también del territorio. En nuestro caso es la defensa de nuestro territorio cuerpo, ¿no? De la reivindicación que como mujeres necesitamos de sanar nuestro propio cuerpo, porque ese es nuestro camino también
como indígena, porque el cuerpo de la mujer, indistintamente si es indígena o no lo es, el cuerpo de la mujer ha sido un cuerpo violentado, un cuerpo que ha sido sometido a que las mujeres muramos tristes de alguna forma. Entonces, digamos que nuestra reivindicación está un poco hacia el feminismo comunitario. Este tipo de cine y este tipo de reivindicación también es una manera comunitaria de hacer cine y de hacer audiovisual, y es una manera de sanar en conjunto. Y para nosotras es muy importante recuperar nuestro cuerpo, recuperar nuestra autonomía, recuperar nuestra felicidad, y nuestra manera de reivindicarnos también es sanar. Y el audiovisual y esta soberanía audiovisual es lo que nos permite también llegar a eso, poder caminar hacia adentro, poder hablar con nuestra propia voz, porque en las comunidades indígenas, especialmente a la mujer, se le ha callado su voz. Si ha sido callada la voz de los indígenas, fuerte, porque en nuestras comunidades también existe el patriarcado. Sí, que también son formas heredadas que nos han acallado también a las mujeres, y esa es nuestra forma reivindicativa. El cine comunitario y la soberanía audiovisual es una forma de reivindicación y construcción de nuestra propia identidad y de sanar. Se me ocurre algo, voy a hacer aquí un pequeño apunte porque también les comenté que era algo nuevo para mí, el término de minería audiovisual, y también me pusieron así la cara y también lo entendieron. Pero creo que también sería muy bonito si lo escucharan desde tu experiencia y desde tus palabras y tu condición. Bueno, lo que nosotros llamamos minería cultural es, en este caso, en términos audiovisuales, por ejemplo, las experiencias que los pueblos y las comunidades indígenas en Colombia tienen, es que mucha gente de fuera, por ejemplo, en este caso tú, o productoras, o canales, o gente que quiere hacer cine en torno a lo indígena, viene y hace realizaciones con nosotros, pero se lleva todo el material. Se lleva todo el material, muchas veces nos hemos enterado que ganaron premios y demás, pero Mm. nunca más se enteran nunca más se acercan a la comunidad, nunca más hay una retribución bueno, nosotros fuimos los protagonistas y no queremos solamente el beneficio de la visibilización, sino que también queremos construir en conjunto con ustedes ese lenguaje que habla de nosotros, ¿sí? Entonces, generalmente la minería cultural ha sido eso, como ir a hacer investigaciones con las comunidades indígenas, hablar de danza, hablar de ancestralidad, hablar de plantas sagradas, hablar de sanación, llevarse el material y nunca más volver a nosotros con este tipo de lenguaje. Entonces, justamente esto también se da porque las mismas comunidades indígenas desconocen cómo hacer o cómo desarrollar el lenguaje, porque no se nos ha permitido o no hemos tenido la posibilidad de alcanzar este tipo de conocimientos. Entonces, ahora las comunidades que nos encontramos en contexto de conocimiento de cómo se hace, el saber hacer para poder hablar con nuestra propia voz. Nuevamente volvemos a nuestra propia voz. No Ujú. es sencillamente que venga Daniel o que venga una universidad de fuera y hable de nosotros, sino es, listo, tú quieres hablar de nosotros, pero nosotros también queremos hablar de nosotros y enseñarte qué es lo que queremos que hables de nosotros. Ujú. ¿Sí? Porque tu visión es muy diferente a la nuestra, tu contexto es muy diferente al nuestro, tu conocimiento y tu pensamiento es muy diferente al nuestro. Entonces eso es también un poco lo que hemos tratado de combatir, un poco de lo que se ha convertido para nosotros en la minería cultural, y poder nosotros desarrollar nuestros propios lenguajes y poder hablar nosotros mismos en compañía de lo de fuera, claro, porque este afuera es el que nos enseña a manejar también estos medios. Entonces es poder hacer eso, es poder hablar en conjunto, a una sola voz, en poder dialogar realmente, porque generalmente en la minería cultural no hay un diálogo. Hay alguien que habla de nosotros, pero nosotros no hablamos. Sí, entonces es eso, poder generar un diálogo de entre pares, eso es lo que queremos realmente. Y ese es el construir un mecanismo diferente de que ya no haya más minería cultural, y que si nosotros también hemos de hablar de ustedes, que hablemos en conjunto, porque en nuestra visión quizá
lo que se nos ha enseñado, lo que nos ha construido desde muy pequeños, desde siempre, es que el afuera es malo, es que el afuera es dañino y no lo es, ¿sí? No lo es justamente por eso, porque estamos intentando entablar un diálogo directo, entablar un diálogo mejor, un diálogo más constructivo, no donde se acuse al otro, sino también donde nos construyamos juntos y donde el otro nos conozca y nosotros les conozcamos en su naturaleza y podamos dialogar desde esa diferencia. Ujú. Bueno, espero que este proyecto haya contribuido a ello un poquito. Espero, espero y deseo. Bueno, Gloria, la siguiente pregunta es algo que sí, que los alumnos también estaban preguntándome, ¿no? El tema de de la representatividad. Os constituís como un comité distrital de mujeres indígenas en Bogotá. Es algo que a ellos también les sorprendía el hecho de cómo habíais sido capaces de poneros de acuerdo, cuando no es la cosa más fácil, por lo que yo entiendo y por lo que me has explicado, de que las diferentes naciones indígenas pues se pongan de acuerdo, especialmente en un contexto tan desarraigado como es el urbano, ¿no? Entonces, las alumnas y los alumnos me preguntaban, pues esto, ¿cómo, eh, como Comité Distrital de Mujeres Indígenas en Bogotá, a quién creéis que representáis? ¿O a quién representáis? En principio nos representamos a cada una de nosotras y nosotros somos mujeres indígenas y pertenecemos a diferentes pueblos indígenas, pero el contexto de ciudad nos une. De todas formas, el hecho de ser seres humanos nos une. Por eso estamos también hablando con ustedes. Y creo que es volver a los principios básicos, que ante todo somos seres humanos. Y que obviamente tenemos unas diferencias de territorio, de grupo humano, de etnia, de conocimientos, de vivencias. Pero en un contexto de ciudad que es, que es un contexto tan globalizado, pues una de las cosas que nos unen acá como pueblos es sentirnos en la misma faceta. Estamos desplazados, estamos desterritorializados. Y cuando encuentras a una hermana o hermano, aunque sea de otro pueblo, es eso, es tu hermana, es tu hermano. Y eso nos unifica. Cuando decidimos, cuando se decide eh, crear el Comité Distrital de Mujeres Indígenas, que es un proceso que viene aproximadamente desde el 2006. Es una búsqueda de muchas mujeres indígenas de distintos pueblos por llegar a la causa, por llegar al origen de poder soportar y sobrellevar las vivencias en ciudad como mujeres indígenas. Entonces en ese momento no importa si tú eres Kamsá, si tú eres Quichua, si tú eres Pasto, si tú eres Yanacona, si tú eres Inga, ¿sí? En ese momento nos unimos todas y conformamos un comité distrital de mujeres indígenas porque este contexto lo exige, ¿sí? Un contexto que nos permite y nos da el beneficio también de unirnos como pueblos porque es que estamos en un mismo contexto. Quizá en el territorio yo no conocía de otras comunidades y ninguna de nosotras conocía de otras comunidades o no estábamos cercanas, a no ser que nos hubiésemos desplazado a conocerlas. Pero en este contexto estamos todas juntas. Y aunque tenemos diferentes vivencias, diferentes vestimentas, diferentes hábitos alimenticios, diferentes costumbres, somos mujeres indígenas y tenemos unas mismas problemáticas en contexto de ciudad. Entonces, finalmente, lo que genera cualquier proyecto es la problemática. Y la problemática en contexto de ciudades que estamos fuera de nuestro territorio, que somos mujeres que tenemos unas necesidades específicas y que tenemos que buscar la solución de ellas. Y así es como se conforma el Comité Distrital de Mujeres Indígenas. ¿Por qué distrital? Porque estamos en el Distrito Capital. ¿Mm? Y entonces se conjugan los pueblos, previamente empiezan también el mismo caminar de encontrarse porque la unión hace la fuerza. ¿Mm? Y los pueblos, cada uno por individual, no iba a lograr mucho frente a las políticas del distrito. Entonces los pueblos empiezan a unificar, las mujeres empiezan a unificar y las mujeres, por su parte, empiezan su proceso frente
a problemáticas que vienen incluso desde el territorio, como el patriarcado. Ujú. Y que en contexto de ciudad exige otras situaciones. Si seguimos siendo las mismas mujeres dóciles, calladas, sumisas, esta ciudad nos puede tragar y vamos a morir. Entonces empezamos a aprender a, a resolver esas necesidades y eso es un instinto humano, ¿no? Adáptate, adáptate a lo que hay y construye nuevas cosas desde lo que hay. Y eso fue lo que hicimos, adaptarnos y construir. Y por eso la representación aquí no es yo soy mujer pasto o la otra mujer inga o la otra mujer kamsá. Aquí la representación es somos mujeres indígenas y eso es lo que nos une. Porque ahora se me ocurre también eh, que lo que les llamó la atención en el círculo de palabra, en el vídeo, cuando la mujer no indígena también participa y también dice de que ella también es. Y fue bonito, porque yo no, ahí no, eso es una cosa que se les quedó mucho, ¿no? Y que después también salió en la conversación. Bueno, quería hacer este apunte. No sé si quieres comentar algo sobre ello. Pues sí, es bonito, es lo mismo que está sucediendo contigo, ¿no? Y que venimos caminando también con muchas organizaciones y en nuestras propuestas. Y es que el hecho de que seamos mujeres indígenas luchando por nuestra reivindicación y nuestros derechos no nos vuelve un ente aislado. ¿Mm? Estamos con los demás, vivimos con los demás y la otra edad hace parte de nosotros también, ahora. Entonces, nosotras, este espacio nunca está cerrado a lo otro, está totalmente abierto, porque así es como lo consideramos no sano cerrarnos, lo consideramos no sano y no natural a nuestras costumbres, porque nuestras costumbres siempre han sido unas costumbres de alianza, de bondad, de unión, de comunidad. Y si nosotros mismos no construimos esa comunidad ahora en este nuevo territorio, pues seguramente nos vamos a ir perdiendo también, ¿no? Vamos a ir perdiéndonos a nosotros mismos. Entonces la manera de afianzar lo que nosotros somos es también con los otros. Ujú. Bonito. Gracias. Bueno, ¿y qué más dijeron ellas y ellos? Las preguntas fueron creo que fueron muy interesantes. No sé qué os parecieron a vosotros. Después, si acaso, lo comentamos, ¿de acuerdo? Al final del cuestionario. Me gustaría saber vuestra opinión sobre las preguntas que os hicieron. Em, sí, la siguiente. ¿Qué procesos seguís para consensuar las reivindicaciones, los términos, quiere decir las definiciones, los conceptos que utilizáis y que defendéis, siendo diferentes identidades en un mismo territorio, ¿no? Y no siendo este el vuestro histórico? ¿Cómo lo hacéis? Lo que han visto ellas y ellos ha sido el círculo. Bueno, en principio podemos hablar de proceso político, ¿sí? Hablando de proceso, hablamos de proceso político y organizativo. Y el proceso, aunque los procesos políticos organizativos no siempre logran consensos, ¿sí? Que es lo que los estudiantes preguntan. Eh, en nuestro caso, las discusiones más fuertes las hemos dado al interior de nuestros pueblos. Las discusiones de los últimos años han sido frente a nuestras propias leyes y a nuestras propias visiones territoriales y ancestrales, entre esas el patriarcado. Pero sí tenemos términos y sí tenemos conceptos. Y entre los conceptos pues, que nosotros trabajamos es el primero, que ya te lo había mencionado, que somos mujeres indígenas sujetas de derecho. También manejamos el concepto de enfoque diferencial y de género. También manejamos la soberanía audiovisual. También manejamos el cuerpo como territorio. Y también trabajamos la sanación como proceso de reivindicación política. Esos son como los conceptos que nosotros manejamos y a través de lo que nos movemos.
Ujú. Se me ocurre que lo del cuerpo como territorio es algo muy bonito, pero no sé cuánto los alumnos han escuchado de ello. ¿Nos podrías explicar un poquito más este concepto, territorio-cuerpo? Cuando se habla de territorio, siempre se asume que es un territorio físico, tierra, ¿no? Mm, Eh, pero nosotras las mujeres indígenas en contexto de ciudad, desplazadas de nuestros ujú, territorios originales, el único territorio que tenemos es nuestro cuerpo. mm, Entonces, ya no tenemos tierra en nuestras manos, ya no tenemos tierra bajo nuestros pies, que sea nuestra, ¿sí? En la que seamos soberanos. Estamos en una tierra prestada, estamos adoptados, ¿sí? Y hemos aprendido a vivir con eso. Ya no tenemos tierra en nuestras manos, pero tenemos nuestro cuerpo. Y ese cuerpo es el principal centro de reivindicación para nosotros acá, porque finalmente es este cuerpo, este territorio cuerpo el que nos permite conocer lo otro, el que nos permite adaptarnos, el que nos permite conocer esa tierra de origen, pero también esta tierra de adopción, el que nos permite sentir, el que nos permite percibir lo que es la vida. Entonces, en ese sentido, este es nuestro verdadero territorio y quizá el único. Cuando nosotros trascendamos, cuando nosotros muramos, vamos a abandonar este territorio, esto que fue lo único que tuvimos para crecer, vivir y pervivir, para construir los 5 sentidos, los 6, 7 sentidos. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Y esto es lo que tratamos de reivindicar ahora porque es lo que tenemos, es con lo que contamos finalmente. Y, y a eso nos referimos con territorio cuerpo. Y cuando nos hablamos del territorio cuerpo, en nuestra situación de mujeres indígenas, es lo que vemos más vulnerado, ¿m? Es lo que vemos más violentado. Las mujeres en general somos eh, en toda guerra y en toda situación de violencia, los cuerpos de las mujeres son los más vulnerados. ¿Sí? Somos como el botín de guerra. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de recuperar, tratar de recuperarnos a nosotras mismas hacia adentro, de sanar nuestro territorio, cuerpo, para poder convivir con el afuera también, no negando, no violentando, no juzgando, sino tratando sencillamente de sanar para poder enseñar qué es lo que llevamos adentro y que también es muy valioso y que también teje y que en cabeza de la mujer y en cabeza está en la construcción de la familia, porque eso es también lo que nos ha delegado la cultura. Está la procreación, está la familia, está la construcción y el tejido social. Entonces, ¿por qué no ha de ser valioso? ¿Por qué tiene que ser el más vulnerado? ¿Mm? Eso es lo que queremos recuperar y reenseñar a nuestros hijos, reenseñar a nuestros hombres, reenseñar a toda una sociedad con la que ahora tejemos, que somos realmente valiosas, tan valiosas como todo lo demás, y que somos en ese sentido sujetas de derechos, con el derecho de poder hablar como pares con todo el mundo, de poder crear como pares, de merecer como todos los. muchas gracias. Em, las alumnas y los alumnos me preguntaron, bueno, pero no vamos a ver la película. Y yo digo, bueno, pues tengo que pedir permiso a ver si la puedo compartir o no. Entonces os quería pedir permiso. Em, sí, fantástico, porque claro, se quedaron con las ganas. La verdad es que fue también que nos faltó tiempo. Eso siempre, aunque a veces que es lamentable, pero son buenas noticias. Quiere decir que hay interés y que hay cosas para aprender. Entonces te lo agradezco. Cuando les comparta este vídeo, también les compartiré el enlace de la página YouTube, ¿sí? Con la película. Muy bien, pues mira, te lo agradezco también por parte de ellos, que seguro que les va a gustar también recibirlo. Hablando de esto, hablando de la película,
que por eso empezó todo de alguna manera. Si acaso, si acaso mi interés o el interés mutuo, ¿no? Hay una pregunta, las preguntas, es una pregunta muy bonita. Em, que nos expliques, por favor, cómo el proceso artístico de realizar historias de mujeres que callaban, de realizar la película, ha contribuido a vuestra sanación y a quizás un proceso también de reparación. ¿Cómo fue eso? Fue una propuesta bastante inocente en principio. Yo soy artista escénica y audiovisual, si se puede decir así, con un poco de exploraciones artísticas varias y fue en principio una apuesta inocente eh, por aprender, por aprender cosas que pueden ser útiles para nuestro caminar como mujeres indígenas. En principio fue una apuesta por crear un espacio de unificación, ¿sí? Por unirnos un poco más, porque estos procesos artísticos o mm, se puede decir que si algo logra el arte es, es, es introducirse en la parte sensible del ser humano. Y lo que queríamos lograr en ese momento era sensibilizar a todas las mujeres para encontrarse con las otras mujeres, ¿sí? Entre sí, entre ellas, entre las jóvenes y las adultas, entre las que venían caminando el proceso desde la antigüedad en un contexto político y las nuevas que querían conocerlo todo y que están dispuestas y que son una arcilla para moldear y que están muy abiertas a todo, pero que a la vez temerosas frente a un proceso que desconocían. Entonces introdujimos el cine comunitario y fue un proceso que se dio por sí solo, a donde voy con el hecho de que el arte es el que permite entrar en la parte más sensible del ser humano, fue eso, se dio por sí solo, porque en principio fue enseñarles a hacer cine sin, sin, sin pensar mucho en que el tipo de cine que estábamos implementando iba a dar tan buenos resultados. Se Ujú. escogió el cine comunitario y no el cine académico, porque el cine comunitario es el que mejor aplica a un contexto étnico como en el que nosotros nos movemos, porque nosotros trabajamos todo de manera comunitaria. Entonces dijimos, bueno, un cine académico donde hay un director, un director de fotografía, un director de arte, no nos va a dar tan buen resultado. Nosotros queremos que la comunidad siga trabajando en comunidad. E introdujimos el cine comunitario. Y resulta que el cine comunitario logró lo suyo en el hecho de que estas mujeres estaban tan ansiosas de poder hablar, tan ansiosas de poder expresarse como ellas se expresaban, de poner sus puntos de vista, eh, de manifestar todo lo que venía sucediendo, que fue para ellas una catarsis en principio. Fue un proceso de catarsis donde todas en círculo, pues en las comunidades indígenas trabajamos siempre en círculo, en diálogo, pero estas mujeres no habían tenido la posibilidad al interior de comunidades indígenas de poder hablar como mujeres indígenas, de poder hablar en sus propios círculos como mujeres. Entonces, el cine comunitario se los permitió y fue un proceso de catarsis muy bonito. Y en ese momento fue fantabuloso, como se puede decir para ellas, es que cuando supieron que el cine comunitario era una propuesta que se haría desde ellas mismas, lo acogieron con todo el corazón y se empoderaron de él. Entonces ellas decidieron qué película hacer, para qué hacerla y cómo hacerla, ¿no? Y fueron construyendo esta película. Esta película fue,
un récord total, porque se hizo en 5 días, Mm. la que ellos aún no han visto y que van a ver pronto. Se hizo en un récord de 5 días, tanto el proceso de formación como de producción general. Eh, por ello se escogió, y ellas mismas escogieron entre las modalidades, ya conociendo de qué se trataba, se decidió escoger la modalidad de animación, porque de lo contrario habría sido imposible, por ejemplo, hacer un documental en 5 días. Entonces lo acogen y en el camino se van viendo todos los valores humanos que ellas iban desplegando. Y en principio sintieron que por primera vez eran escuchadas. En segundo, encontraron que eran escuchadas por sí mismas y que se estaban uniendo como mujeres, porque otra cosa que nos ha enseñado lastimosamente el patriarcado es a no estar unidas como mujeres. Es que nos han enseñado a rivalizar, daron ese poder de la hermandad entre mujeres, de la unión. Unas ya venían unidas, otras eran nuevas, pero encontraron a través de la construcción y realización audiovisual ese poder de hermanarse y de trabajar realmente en comunidad una película, algo que era totalmente novedoso para ellas. Una mayora, una mujer sabedora del pueblo inga, es la que la nombra la película, el que le pone el nombre, como hablábamos también en tu película, yo lo manifestaba. Eh, y es que en un momento entre los diálogos diversos, entre las catarsis, entre poder decir que queremos, que no queremos y que nadie las limite, eh, la mayora propone que la película se ha de llamar La historia de las mujeres que callaban, porque lo que descubrieron en ese momento es que ellas ya no estaban callando y que no querían callar más, y que a través de la película por primera vez estaban hablando con su propia voz y que estaban plasmando su propia imagen. Y a partir de allí se crea eh, el lema de que la soberanía audiovisual para este equipo de mujeres indígenas en contexto de ciudad era el empoderamiento de la voz y de la imagen propias. Entonces, eh, cuando llegamos con esta propuesta al proceso, muchas de ellas no hablaban, porque como lo manifiesta Ofelia Bocanegra en el video que hicimos contigo, es que a las mujeres indígenas nos da miedo hablar, porque eso ha sido como lo que culturalmente y hereditariamente hemos obtenido, que es el silencio, ¿sí? El silencio, sobre todo de las mujeres. Entonces ellas descubren que pueden hablar y una vez se lanza la película, lo toman como su lema político, porque encontraron en el audiovisual la herramienta que tanto habían estado buscando para poder hacer su reivindicación y su empoderamiento. Y a partir de allí, entonces lo toman como su herramienta política, a partir de allí dicen, no callamos más, y todo lo que no nos escuchan ni en nuestro medio ni en los externos lo vamos a decir a través del audiovisual. Y se convierte en una herramienta política y obviamente genera tantos adeptos como detractores. Ha sido un proceso fuerte, un proceso muy luchado, un proceso difícil para más de una. Hemos llorado y hemos reído juntas, pero también es eso, también hemos reído juntas. También hemos encontrado fuerza en nosotras mismas, también hemos encontrado la fuerza que habíamos perdido y las ganas de... Entonces, no ha sido fácil, pero ha sido lo que necesitábamos, ha sido lo que queríamos y lo que buscábamos. Y cada una en los diferentes círculos que hemos hecho, evidencia eso y dicen justamente eso. Yo aprendí a hablar a través del audiovisual. Ahora me defiendo, ahora lucho, ahora no temo hablar. Pase lo que pase, no temo hablar. Entonces, si algo hizo entonces, y esa es la respuesta para ti, para los estudiantes,
si algo hizo este proceso inocente de desarrollar conocimientos en un arte, ha sido justamente la reivindicación y el empoderamiento y convertirse en una herramienta que las mujeres indígenas estaban buscando tanto y que no habían encontrado, ni siquiera a través de sus propias danzas y su propia cultura. Necesitábamos algo que nos conectara también con el afuera, necesitábamos algo que nos conectara con el adentro. Y Ujú. eso fue lo que hizo. Bonito, gracias. Em, no sé, la siguiente pregunta parece que se ha desplazado de orden, pero a mí me parece también que está muy bien puesta donde está. Tiene mucho que ver también, yo entiendo que tiene mucho que ver también con eso que descubristeis vosotras, ¿no? Primero reuniéndoos, después reconociéndoos y después explicándoos. Eh, Me dicen aquí, preguntan, ¿el desplazamiento forzado a la ciudad ha transformado vuestra entidad? ¿Y de qué manera lo ha hecho? Eh, yo creo que todo desplazamiento cambia formas y cambia las Mm, identidades. Eh, Creo que toda influencia de cualquier tipo frente a la vida de alguien, frente a la vida de una comunidad, a la vida de un individuo, a la vida de una cultura, cambia las cosas. Y obviamente un desplazamiento las cambia mucho más. Claro que ha cambiado en parte nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de hacer, nuestras maneras, y eso tiene que ver con nuestra identidad. Sin mm, embargo, eh, quizás la forma, ¿m?, que ha cambiado, pero no ha cambiado el fundamento, porque sucede en personas indígenas que al llegar a contexto de ciudad por las múltiples violencias, por las múltiples discriminaciones y demás, dejan de reconocerse indígenas. Pero, pero justamente es este tipo de encuentros, es este tipo de construcciones de nuevas comunidades lo que nos permite mantener también cosas. Y yo diría que sí ha cambiado nuestra identidad, pero no la identidad originaria de ser mujeres u hombres indígenas, sino las formas de hacer y las formas de convivir, porque, porque obviamente en el territorio todo es diferente, ¿no? La alimentación, en el territorio el trato, las costumbres, todo es diferente. Acá estamos con otra gente, acá estamos con otras costumbres, acá estamos con otras formas de ver y hacer. Y eso yo diría que más que el cambio de la identidad, ha cambiado es las formas de hacer. Pero la identidad se mantiene y se mantiene gracias a este tipo de encuentros y a este tipo de reivindicaciones. Em, en el caso personal, por ejemplo, yo creo que tengo una doble identidad, ¿sí? Y creo que es el caso de más de uno. Y es el hecho de que somos personas tradicionales, pero también contemporáneas. ¿Mm? Y ujú. que, y que hemos aprendido a adaptarnos a esa doble identidad. Y que quizá lo que nos permite recordar quiénes somos es el trabajo comunitario y el encuentro comunitario. Porque si fuese el caso de que alguna de nosotras estuviese sola, absolutamente sola en este contexto, habría perdido ya totalmente su identidad. Ujú. Vemos muchos pueblos, cada vez somos más, porque las situaciones difíciles en Colombia continúan a nivel social y cada vez hay más pueblos en contexto de ciudad.
pero hay un fenómeno y es que ya no hay miedo a reconocerse indígenas en un contexto tan agreste como este. Y eso fue parte de la experiencia personal y de muchas otras, y es que cuando llegamos a este contexto no queríamos que nos consideraran específicamente de una etnia o algo por el mismo temor, por la misma discriminación. Entonces nos tratábamos de disimular o de pasar desapercibidas frente a los demás, de tratar de ocultar nuestro acento, tratar de ocultar nuestras lenguas, de tratar de ocultar nuestras maneras de ser y de vivir para poder trabajar en el medio. Pero cuando nos encontramos como comunidad y saber que hay otras mujeres en nuestra misma situación y saber que tenemos cosas en común, que son muchas más que las que tenemos con el mundo de Occidente, aunque ahora son casi a la par, porque vivimos acá. Pero eso nos da fortaleza para reivindicarnos. Y hoy en día todas estas mujeres con las que trabajamos de más de 14 pueblos en contexto de ciudad, ninguna teme vestir sus atuendos, ninguna teme decir soy indígena, ninguna teme afrontar lo que deba afrontar para reconocerse como tal. Y se hacen muchos trabajos de multiplicación para no olvidar. Entonces, por ejemplo, las comunidades que aún tienen lengua realizan fuertes procesos de recuperación de lengua para no perderla, para que los niños no la pierdan, los niños que ya han nacido en este contexto que no la pierdan, porque eso hace parte de lo que nos han hecho perder nuestras propias maneras de dialogar, nuestras propias lenguas, nuestras propias formas. Y justamente este encuentro comunitario nos permite volver a nuestra identidad. Entonces, en esa medida, creo que el desplazamiento sí logra una pérdida de identidad, pero la comunidad la recupera y las reivindicaciones las recuperan. Muy bien, muchas gracias. Y ya la última pregunta, una que tenía muchas ganas de hacer en su momento y que no os hice y que qué bien que surgió también sin mi intervención el otro día. Haber hecho tal proceso artístico y creativo como el de la película, ¿os convierte en artistas? En el contexto comunitario, vivir es un arte. En las comunidades indígenas, las artes nunca están desligadas de las formas de vida. En las comunidades se danza, se hace música, al tiempo que se cocina, al tiempo que se cría los hijos, al tiempo que se siembra en la chagra, al tiempo que se cultiva el alimento. Todo el tiempo está inmerso. Por eso en nuestras comunidades no lo llamamos arte, lo llamamos expresiones. Quizá expresiones artísticas ya con el mundo de Occidente, para nosotros no está desligado. Eh, digamos que la expresión o el concepto de arte es un concepto bastante académico y occidental, ¿sí? Del cual tampoco estamos desligados, tampoco nos negamos a asumir que esto sea un arte, porque quizá lo es, pero para nosotros vivir es un arte. Y esto que estamos haciendo no es hacer un arte no es hacer quizá una acción para, eh, para representar, ¿sí? No es una acción para representar un hecho real, que es lo que quizá hace el arte o las formas del arte. No es una acción para mostrarle al mundo lo que existe en otras realidades solamente. Para nosotros es una acción de vida, ¿sí? Para nosotros hace parte total de nuestras propias reivindicaciones, de nuestro caminar político, de nuestro tejido diario, de nuestro diario vivir, de nuestro diario respirar. Y todas estas acciones que emprendemos, aunque yo soy artista y aunque estudié en academia el arte, eh,
No sé si hablar del arte como tal, si hablar de este tipo de acciones y expresiones como arte totalmente. Yo conozco el concepto occidental y lo he vivido y lo he construido, pero con las comunidades indígenas es una acción de vida, ¿sí? Y me gusta sentirlo y pensarlo así también, porque no estamos construyendo para clasificar a un gran festival o para participar como artistas, estamos construyendo para vivir, para, para, para tejer nuestra manera y nuestra visión, para construir y para caminar eso. Entonces, eh, sí puede llamarse un arte, pero para nosotros está inmerso en el arte de vivir, porque el levantarse cada día a seguir la lucha es, es un arte. Vivir en estos contextos y en estos tiempos y en esta distancia de nuestros territorios de origen es un arte quizá, ¿sí? Entonces para nosotros no está desligado, si se quiere llamar arte, llamémoslo arte, pero para nosotros es mucho más que eso. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. La verdad es que para mí el deseo cuando estábamos haciendo la clase, la sesión, es que hubieras podido estar allí, hubierais podido estar allí. Entonces, me alegro mucho de que os habéis tomado el tiempo para ir a través de las preguntas de las alumnas y los alumnos y de que nos hayáis dado este alimento para el alma. A mí se me ocurría lo del buen vivir, ¿no? El andino buen vivir, ¿no? El arte del buen vivir. Entonces, personalmente, pues me habéis enseñado mucho allá y también en este proceso ahora. En nombre del proyecto Educactores, en nombre de la Fundación Cultura de Paz, en nombre de la Escuela Cultura de Paz y de los alumnos del diplomado, de cada uno y cada uno de ellos, muchas gracias. Muchas No, gracias, Gloria. y muchas gracias a ustedes también por el interés en conocer, ¿no? En adentrarse a espacios también reales del aprendizaje y, y por permitirnos hacer parte también como de un diálogo que urge, porque si algo ha dividido o ha generado tanto daño a la humanidad es justamente no conocer al otro y temer lo desconocido y rechazar lo desconocido. Entonces creo que esto es algo que genera lo contrario, empezar a conocernos de verdad. Y gracias.